Buenas tardes, soy Brenda Guadalupe Miranda Santander, estudiante de medicina del SIC Suma, de la generación 52. Hoy les voy a presentar los temas de hipertensión arterial y crisis hipertensiva. Les voy a hablar sobre la fisiología de la presión arterial. La presión arterial refleja la eyección rítmica de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Esta presión aumenta cuando el ventrículo izquierdo se contrae y disminuye cuando el corazón se relaja durante la diástole, lo que determina la presión del pulso. Durante la contracción del ventrículo izquierdo, las curvas de pulso ascienden con rapidez para aumentar con mayor lentitud hasta que alcanza la presión máxima. Alrededor del 70% de la sangre que se eyecta del ventrículo izquierdo lo hace durante el primer tercio de la sístole, y esto explica el ascenso rápido de la curva de presión. El cierre súbito de la válvula aórtica se asocia con un pequeño ascenso de la presión causado por la contracción continua de la aorta y otros vasos grandes contra la válvula cerrada. A medida de que los ventrículos se relajan y la sangre se dirige a los vasos periféricos durante la sístole, la presión arterial primero disminuye con rapidez y luego con lentitud, debido al descenso de la fuerza que la impulsa. En los adultos sanos, la presión sistólica, o sea, la presión máxima en condiciones normales, es menos de 120 mililitros, y la presión diastólica, esto es la presión del pulso mínimo, es menor de 80. Presión arterial sistólica. Esta es la máxima que se alcanza en la sístole. Esta depende de distensibilidad de las grandes arterias, volumen sistólico y la volemia. La presión arterial diastólica. Es la mínima presión de la sangre contra las arterias y ocurre durante la diástole. Esta depende de la resistencia vascular periférica. La presión arterial sistólica va a ser de 140 y va a tener una presión arterial diastólica de 90 o más. La clasificación. La primera va a ser la normal, que va a presentar una presión sistólica de 120 o menos y una presión diastólica de 80. La presión elevada va a ser de 120 a 129 sistólica y menos de 80 en diastólica. La hipertensión grado 1 va a ser de 130 a 139 sistólica o de 80 a 89 diastólica. La hipertensión grado 2 va a ser de 140 o más alto en sistólica o diastólica de 90 o más alto. En la crisis hipertensiva va a ser más alta de 180 en sistólica y o más alta de 120 en diastólica. Los factores de riesgo. Van a ser obesidad, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, edad y sexo, antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Epidemiología. Va a conducir a infartos del miocardio, accidentes vascular cerebral, insuficiencia renal, muerte. En México se presentan 21 millones de hipertensos y la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más común. Van a haber tipos de hipertensión. La primera es la hipertensión sistólica aislada. Esta la van a presentar los adultos mayores de 65 años
y va a tener una presión arterial de 140 o más. La hipertensión de la bata blanca. Esta se considera un tipo de hipertensión a las personas que tienen elevación habitual de la presión arterial durante la visita a la consulta del médico, mientras que su presión arterial es normal cuando es medida fuera del consultorio por algún personal no médico, como una familia, un vecino, enfermeros u otras personas. La hipertensión refractaria o resistente es aquella que no se logra reducir a menos de 160 a 100, con un régimen adecuado terapéutico con 3 drogas en dosis, siendo una de ellas un diurético. La hipertensión maligna. Esta es la forma más grave de hipertensión arterial. Se relaciona con necrosis arteriolar en el riñón y otros órganos. Los pacientes tienen insuficiencia renal y retinopatía hipertensiva grado 2. Evaluación clínica del paciente hipertenso. Primero vamos a clasificar al paciente según la cifra de tensión arterial. Vamos a identificar las causas de la presión arterial, precisar y evaluar la presencia de daño de órganos diana y la extensión del mismo si lo hubiera. Definir y evaluar la respuesta a la terapéutica impuesta. Identificar otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades asociadas que permitan definir un pronóstico y aplicar la terapéutica más adecuada. Los datos para la evaluación serán obtenidos a través de la historia clínica y del examen físico y de algunos diagnósticos empleados. Esta evaluación clínica en el paciente debutante con esta afección debe realizarse sin el uso de fármacos, excluyendo los casos de hipertensión arterial grave o con complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares. En la historia familiar, vamos a revisar si el paciente tiene enfermedades cardiovasculares o si alguno de sus familiares lo ha tenido. En el examen físico, vamos a realizar la medición de la presión arterial con el paciente en reposo. Hay que hacer 3 mediciones en cada miembro separadas unos 2 minutos entre ellas. En segundo, vamos a hacer una auscultación cardiopulmonar y la tercera, una exploración neurológica. Por último, un examen de fondo de ojo con el objeto de detectar la presencia de edema de papila y ver el grado de retinopatía hipertensiva. Diagnóstico. Al paciente se le deberá realizar un mínimo de exámenes que garanticen una adecuada confirmación del diagnóstico, que permitan determinar la presencia de factores de riesgo asociados y la selección del tratamiento adecuado e individualizado. Estudios adicionales se justificarán solo cuando existan síntomas y signos típicos de posibles causas definidas. Los exámenes de laboratorio que se le pedirán al paciente podrían ser hemoglobina, hematocrito, glicemia, análisis de orina, creatinina y ácido úrico, potasio sérico y sodio sérico, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicérido. Un electrocardiograma, rayos X de tórax, sobre todo si el paciente tiene una larga historia de fumador o enfermedad pulmonar. Un ultrasonido renal y suprarrenal, principalmente en menores de 40 años y con daño orgánico. Un ecocardiograma en pacientes con factores de riesgo múltiples o en pacientes grado 2. Tratamiento. En la población general se debe iniciar tratamiento si la presión arterial sistólica es de 140 y mantener una meta menor a 140.
Siempre se debe iniciar el tratamiento farmacológico si la presión diastólica es mayor a 90 y debemos mantenerla en 90. Van a existir dos tipos, el tratamiento farmacológico y modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a consistir en pedirle al paciente que deje de fumar, que realice ejercicio físico, en que tenga una dieta hiposódica y limitar el consumo de alcohol. El tratamiento farmacológico solo se impondrá desde un principio junto al no farmacológico en todos los pacientes clasificados como grado 2 y en aquellos grado 1 con riesgo cardiovascular. El uso de drogas antihipertensivas debe ir siempre acompañado de las medidas para el cambio del estilo de vida del paciente. Las combinaciones sinérgicas de fármacos y hipotensores van a ser la primera, diuréticos tiazídicos con agonistas centrales o periféricos, betabloqueadores, antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA, antagonistas de receptores de angiotensina 2, ARA, y la segunda es ARA2 con diuréticos tiazídicos y de lasa y ECA y antagonistas de calcio. Los diuréticos tiazídicos que se pueden utilizar son la furosemida, metolazona, espironolactona en diferentes dosis. Los YECA se pueden combinar con diuréticos tiazídicos de asa, antagonistas del calcio, betabloqueadores, antagonistas centrales, solo casos excepcionales, y ARA2. Algunos ejemplos son el captopril, el enalapril, isoniazid, entre otros. Los antagonistas del calcio. La ventaja de estos es que va a haber disminución de eventos cardiovasculares sin evidencia de sangrado o cáncer o enfermedad coronaria. Una disminución de eventos de stroke en comparación a otros antihipertensivos. Y se pueden combinar con YECA, ya que tienen un buen perfil de seguridad. Los fármacos betabloqueadores, adenoreceptores, son medicamentos que trabajan principalmente en el corazón y los vasos sanguíneos, donde actúan para reducir la presión arterial y la cantidad de trabajo que realiza el corazón. Antagonistas de calcio se pueden combinar con diuréticos tiazídicos de lasa, YECA y ARA2. Los betabloqueadores se pueden combinar con diuréticos tiazídicos, YECA, antagonistas del calcio y ARA2. Un ejemplo de betabloqueador son atenolol, acebutolol, metoprolol, nadolol, propanolol, sotalol. Las dosis y la frecuencia va a variar dependiendo de cada uno. La crisis hipertensiva. Esta es la elevación aguda de la presión arterial que puede producir lesiones en órganos diana. Para esto se han establecido cifras de presión arterial sistólica de 180 a 210 y presión arterial diastólica mayor a 110 a 120. La hipertensión en el embarazo, esta se diferencia de otras crisis hipertensivas, presenta de 170 a 110 y estas son suficientes para producir preeclampsia y eclampsia. Tipos de crisis hipertensivas. Una es la emergencia hipertensiva. Esta va a ser una elevación aguda de la presión arterial que se acompaña de alteraciones orgánicas graves. Esta supone un riesgo irreversible y amenaza la vida del paciente y requiere un descenso precoz de las cifras de presión arterial en el plazo de pocas horas con la administración de tratamientos endovenosos a nivel hospitalario. Y la otra es la urgencia hipertensiva. La elevación aguda de la presión arterial en un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos.
Esto no va a provocar una afectación grave a órganos diana y por lo tanto no supone un riesgo vital. Y esta nos va a permitir un tratamiento menos inmediato que puede ser de horas y días con medicación oral y un abordaje inicial extrahospitalario. Algunas de las causas pueden ser encefalopatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular aguda, hemorragia subaracnoidea, insuficiencia cardíaca izquierda, síndrome coronario agudo, aneurisma disecante. Esta es para las emergencias hipertensivas. Para la urgencia hipertensiva puede haber hipertensión arterial maligna o acelerada en pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, periodos preoperatorios y posquirúrgicos, crisis de pánico, trasplantados renales y quemaduras extensas. Algunos de los signos de la exploración física para observar si hay afectación de órganos diana puede ser exploración cardiovascular, puede ser exploración cardiopulmonar como taquicardia, taquipnea, tercer tono o galope, ortopnea, ingurgitación yugular, edema, soplo abdominal, entre otros. La exploración neurológica, que puede ser alteración de la conciencia, coma, desorientación, crisis convulsivas, etcétera. Fondo de ojo. En esta vamos a observar la presencia de hemorragias, exodados o papiledema. Y la renal, que nos va a presentar edema, oliguria, proteinuria y hematuria. Para saber los síntomas debemos de interrogar al paciente para saber si hay afectación de órganos diana. Va a presentar cefalea, mareo, vómito, dolor torácico, disnea, síntomas visuales o neurológicos. Debemos de prestar atención a cada una de estas y al estado de conciencia del paciente. En la urgencia hipertensiva, el paciente puede estar asintomático. El tratamiento para estos, debemos de mantener al paciente en reposo y en un lugar tranquilo, más una posible sedación con diazepam de 5 miligramos por 30 minutos. Vamos a utilizar hipotensores calcioantagonistas como amlodipino de 5 a 10 miligramos, YECA, captopril de 25 miligramos, betabloqueantes, la betalol de 100 miligramos. El nifedipino no se recomienda.